llevando el mensaje de restauración de las raíces hebreas de nuestra fe. El ministerio mesiánico Naver Shalom, Morada de Paz, declara a los 4 puntos cardinales la restauración de su pueblo Israel, un mensaje profético para todo creyente en Yahshua HaMashiach. Ahora con ustedes, el Roé y maestro de la palabra, David Walteros. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 en adelante. Y vamos a hacer una oración. Abba Yahweh, en el nombre de Yeshua te damos gracias, Abba. Gracias por la bendición que nos has dado, Avinu Malkeinu, primeramente de exaltar y bendecir tu nombre Kadosh. Gracias por el privilegio que nos diste, Avinu Malkeinu, de exaltarte a ti. De venir a este día de Shabbat, Avinu Malkeinu, y poder rendirte a ti homenaje, exaltación a ti, Abba Yahweh, por darnos la oportunidad de adorarte a ti, de hacer esta abodá, Avinu Malkeinu, a ti, este servicio, poder dártelo a ti, Avinu Malkeinu, poder ministrar tu nombre Kadosh. Así que te damos gracias, Avinu Malkeinu. Pero ahora, Avinu Malkeinu, te pedimos en el nombre de Yeshua, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros corazones para recibir de tu palabra, para recibir de ti, Avinu Malkeinu. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 en adelante, dice: de modo que el día del Adón vendrá como un ladrón, en el día que los cielos desaparezcan con un estruendo, los elementos se fundirán y se desintegrarán, y la tierra y todo en ella serán quemados, puesto que todo será destruido de esta manera. ¿Qué clase de personas deben de ser ustedes? Deben llevar vidas justas y kadoshim, mientras esperan por el día de Yahweh y trabajan para apresurar su llegada. Ese día traerá destrucción de los cielos por fuego, y los elementos se fundirán por el calor. Pero nosotros, siguiendo esta promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales la justicia estará en su hogar. Devarim Yahweh. Palabra del Altísimo. Pueden tomar asiento. Amén. Baruch Hashem. Pues les invito, hermano, en este día de hoy, si tienen con qué escribir, vamos a ir escribiendo. Vamos a comenzar a grabar estos audios, a ver si lo podemos poner por ahí en alguno de los medios sociales para que pues las personas comiencen a también a estudiar con nosotros. Amén. Baruch Hashem. Pero les invito a que en este día de hoy tomen sus lápiz, tomen su esfero, tomen sus cuadernos, tomen especialmente sus escrituras y van a ir conmigo y vamos a hablar de algo muy interesante. En estas semanas que vienen vamos a hablar de cosas de lo cual tiene que ver con nuestro hogar. Amén. Vamos a hablar de cosas de la cual se refiere como al mundo terrenal, pero también lo vamos a traer al mundo más chiquito, que es nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra casa. Amén. Entonces vamos a ir mirando estas cosas, pero antes de que la próxima semana que venga, donde estemos hablando de algo muy interesante que tenga que ver con el matrimonio y el hogar en sí, quería que nosotros miráramos algo muy interesante que tiene que ver con los pilares que sostienen el mundo y el universo. Amén. Y si conocemos estos pilares, estas bases, estos fundamentos que sostienen al mundo, ¿cuánto más sostendrá su hogar y mi hogar? Amén. Y todo comienza con algo que todos tenemos que hacer. Amén. Y es lo que ustedes tienen en su mano, conocido como las escrituras de Yahweh, la Torah de nuestro Elohim. Amén. Baruch Hashem. En el tiempo de Alejandro Magno o de Alejandro el Grande,
Todos sabemos que él conquistó, ¿no es cierto? Prácticamente toda la tierra. Él fue el único que pudo conquistar lo que era conocido en ese entonces la tierra completa. Amén. Y él aún llegó a Israel. Amén. Y en Israel, cuando él llegó, vinieron ciertas personas y le dijeron: ¿sabe que estos judíos no son buenos? Estos israelitas que ustedes miran aquí no son buenos. Ellos son idólatras. Ellos van a causar que tu reino decaiga. Entonces es bueno que usted le quite todo lo de su costumbre. ¿Están conmigo? Entonces Alejandro el Grande le dice: pues hágalo. Va y tú y dile. Pero dice que cuando Alejandro estaba yendo rumbo hacia Israel, dice que era casi el tiempo de Yom Kippur. Y el sumo sacerdote de ese tiempo se vistió de su ropa y salió afuera al encuentro de Alejandro el Grande. Pero desde lejos Alejandro Grande se bajó de su caballo, dicen los historiadores, y fue rumbo hacia este Sadik, hacia este justo, y se postró ante él. Y le dice lo que le estaban instigando a que trataran mal al pueblo de Israel. Le dice: ¿qué es lo que estás haciendo? Si tú eres el rey de todo, ¿por qué te postras ante este hombre? Y le dice: es que en cada batalla donde yo iba, se me presentaba un hombre en blanco, con barba blanca, y me decía que iba a conquistar a esos lugares donde yo iba. Entonces, como se le hizo parecido, Alejandro Magno el Grande le dice a este sacerdote: ¿qué es lo que tú quieres? Es que hay ciertas personas que son consejeros tuyos que quieren desaparecernos. Pues haga como tú quieras, le dice Alejandro. Y que desde ese entonces Israel fue salvado de lo que hubiera podido ocurrir con Alejandro el Grande. Pero después ya sabemos las historias, cuando Alejandro muere y después llegaron todos estos conquistadores, estos 4 generales. Uno de ellos era Antíoco Epífanes, y ya sabemos quién es Antíoco Epífanes, ¿no? Pero Israel fue salvado de una destrucción cuando Alejandro el Grande llegó ahí por medio de este Sadik. Amén. Y se dice que en ese año todos los hijos, como un atributo, como un agradecimiento a este rey, todos los hijos de Israel en ese año que nacieran se llamaban Alejandro. ¿Está conmigo? Pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a hablar? Lo que pasa es que este hombre sacerdote de la época de Alejandro era conocido como Shimeón Hasadik. Era el sumo sacerdote en ese tiempo, conocido como Simeón el Justo. Él era el último de la gran asamblea de Jerusalén, o sea, el Sanedrín grande, donde eran solo sacerdotes verdaderos. Después de ahí ya fue que comenzó toda la política y todos los otros sacerdotes políticos que comenzaron a regir en el templo en Israel. Él fue como el último Sadik, por decirlo de una manera. Él fue el último de esa gran asamblea. Y es conocido, ¿cómo es que se llamaba? A ver, Rutita, ¿cómo se llamaba? Apuntaste. ¿Apuntaste? ¿La apuntaste? Porque después yo te pregunto mañana y no te vas a acordar. Shimeón Hasadik. Pero lo interesante de Shimeón Hasadik es que él fue el que escribió lo siguiente. Y pueden mirar aquí arriba. Lo transliteré abajo para aquellos que quieran leer. Y dice: al Sheloshá Devarim Haolam Omed, al Hatorá ve al Haavodah
veal gemilut hasadim. A ver, Rutita, ¿qué significa eso? Shimeón Hasadik, como dijimos, era el último de los sobrevivientes de la gran asamblea. Y él solía decirle al pueblo de Israel: el mundo está basado sobre 3 pilares: la Torá, la Avodá y la Gemilut Hasadim. O sea, está basado en el estudio a la Torá, el servicio a Yahweh y en las obras de caridad. En estos 3 pilares está sostenido todo el mundo. Y era una de sus grandes enseñanzas de Shimeón Hasadik. Y tras él fueron otros comenzando a agregarle, por decirlo de cierta manera, a esta enseñanza. Pero nosotros nos vamos a basar en lo que dijo el original, el primer hombre conocido como Shimeón Hasadik, el cual le ayudó al pueblo de Israel a no ser exterminados por Alejandro el Grande. Amén. Entonces él dijo, ¿cómo dijo Ruth? ¿Y qué es? Amén. Amén. Y en las obras de caridad. Muy interesante todo esto, amén. Muy interesantes. Pero esto es lo que sostiene, podemos decir de cierta manera, al mundo. Pero nosotros ahora tenemos a Mashiach, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Pues vamos a involucrar a Mashiach en todo esto. Amén. Porque si nosotros quitamos a Mashiach, pues entonces no estamos en realidad haciendo lo que Mashiach vino a entregarnos a nosotros o a darnos a nosotros. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Vida eterna significa luz. Vida eterna significa conocer a Yahweh. Porque dice las escrituras en Juan capítulo 17, verso 3, ustedes lo pueden leer en su casa. La vida eterna es conocer a Yahweh. La vida eterna es ¿qué? Entonces, podemos mirar que si uno quiere conocer a Yahweh, en realidad tiene que tener estas 3 características o estos 3 pilares. Porque tú no vas a conocer a Yahweh si no estudias la Torá. ¿Cuántos dicen amén? Tú no vas a conocer a Yahweh si no le sabes rendir servicio a aquel que no conoce. ¿Están conmigo? Y uno de los actos más grandes que tiene nuestro Elohim es Hasadim. Son actos de caridad, son actos de benevolencia, son actos de Rahamim, son actos de Gesed, del cual Yahweh nos da a cada uno de nosotros. Y nosotros somos receptores de esa caridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido algo grande de nuestro Elohim? Amén. Cada uno de nosotros en su tiempo hemos recibido algo y en su tiempo vamos a recibir más. Y esos son actos de Gesed que Yahweh nos da a nosotros. Y es uno de los atributos de Yahweh, nuestro Elohim. Amén. ¿Está conmigo? ¿Seguro? A ver, mi hermano Elvin, ¿cuáles son los 3 pilares? No te oigo, la puerta no me deja escucharte. Amén. Baruch Hashem, ¿puede apagar esto, please? Thank you. Para que pueda oír. Porque hoy vamos a hacer interactivo esto. Ustedes van a hablar conmigo. Amén. Es una buena manera para nosotros estudiar y una buena manera para que no se me duerman. Amén. Entonces, ¿en qué podemos decir que esto se basa en la Torá? Porque en sí lo está diciendo es un sacerdote. Pero
En realidad, si nosotros miramos Jeremías capítulo 33, verso 25. A ver, mi hermano Moshe, ¿me lo puede leer desde ahí? Todo. Amén. Así ha dicho Yahweh, tan ciertamente como he establecido mi alianza. ¿Con quién estableció su alianza? Su pacto. Con el día y la noche. Y con el cielo y quién. Y la tierra. O sea, el cielo y la tierra, el día y la noche tienen su pacto. ¿Con quién? Con Yahweh. Es cuando aquí nuestro Elohim está hablando del pacto que él hizo con David. De igual manera como él tiene una alianza con ellos que nunca se quebranta este pacto, de igual manera tiene esa misma alianza con David y su descendencia que viene después de él, que se iban a sentar en el trono de Jerusalén. ¿Están conmigo? Entonces aquí podemos mirar que Yahweh nuestro Elohim tiene un pacto con la creación, con el mundo, con el cielo y con las estrellas. Amén. Dice las escrituras y también otros escritos, comentarios, dicen que el mundo fue creado por medio de la palabra de Yahweh. ¿Están conmigo? En la forma que dice, y él dijo, amén. Pero en realidad, en el principio ya fue creado todo. Pero fue desordenado. Y Yahweh tuvo que volver a reorganizar. ¿Están conmigo? Lo que él ya había creado. O sea, podemos decir que es una alusión a lo que en realidad Yahweh va a hacer con el hombre. Que lo creó, se desordenó y lo tiene que volver a reorganizar por medio de Yeshua HaMashiach, el estudio de la Torah, el servicio a Yahweh y los actos de caridad. ¿Están conmigo? Amén. ¿Están conmigo? Entonces se dice que el mundo en el principio fue creado por las letras o las palabras de Yahweh nuestro Elohim. ¿Y qué es lo que él hablaba? Español, ¿no es cierto? Rotita, me gusta. Está poniendo atención. Hebreo. Amén. Nuestro padre hablaba ¿qué? Hebreo. Amén. Es por eso que cuando Shaul dice acerca de las lenguas angelicales, no es como nos enseñaron a nosotros en el Pentecostés, de que simplemente vamos a decir la rama seca no sé qué. Eso mismo. O sea, eso no es las lenguas angelicales. Las lenguas angelicales es lo que los ángeles hablaban con Yahweh. Como cuando Shaul se le dice que se le apareció esta persona, dice en el libro de Hechos capítulo 26, se le apareció una persona y le habló en hebreo y le dijo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Y le habló, ¿en qué idioma? Entonces el hebreo, hermanos, es poderoso, amén. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque esto también puede llevarnos a creer en otras cosas que en realidad no están conforme a la Torah y lo que es la Kabbalah. Vamos a ir a estar trayendo estos tipos de estudios para que ustedes se identifiquen qué es la Kabbalah. Y si ustedes quieren saber algo de la Kabbalah, ellos cuando dicen en el principio Elohim, Bereshit, bara Elohim, ¿están conmigo? Bereshit, principio, bara creó, Elohim, ¿están conmigo? Entonces la Kabbalah dice que en el principio creó una identidad a Elohim. Porque ahí dice, lo tienes que leer literal como dice. En el principio creó a Elohim. Esto es lo que la Kabbalah enseña. Entonces está diciendo que el En Sof, el ilimitado, creó a Elohim. Y ese Elohim se manifiesta a la humanidad. Porque toda la humanidad no puede sostener a la plenitud o al todo lo que es Yahweh.
Ciertamente que nuestra escritura lo dice totalmente opuesto. Él dice, yo fui el primero y aparte de mí no hay nadie que ha creado. Lo dice el libro de Isaías por todos lados, amén. Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 48, cuando él dice, yo creé y hablé desde el principio y aparte de mí no hay otro Elohim. Entonces, de esta forma es que nuestros hermanos de la casa de Yahudá estudian. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y yo me he preguntado, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que nuestros hermanos de la casa de Yahudá no tienen a Mashiach. Entonces, cuando ellos estudian estas cosas, pues no hallan a Mashiach, porque no lo tienen. Tienen una alusión o una idea de lo que puede ser Mashiach, que siguen esperando. Pero ¿cuántos de nosotros ya tenemos a Yeshua? La Kabbalah te va a enseñar a ti a denegar de Yeshua, porque todavía para ellos no ha llegado. Entonces por eso es lo que ocurre con Efraín cuando se topa con estas enseñanzas. Una de las cosas que comienzan a hacer después de que miran y lo desalumbran con todas las constelaciones, con todas las emanaciones, los hechizan de cierta manera que ya comienzan a denegar de Yeshua. No, Yeshua simplemente ya ahora es una fuerza. Hasta que ya dicen, no, Yeshua nada, no ha llegado. ¿Están conmigo a lo que estoy tratando de decir? La Kabbalah tiene dos formas. Mira, voy a entrar, perdón que me estoy saliendo, pero de pronto necesitamos escuchar esto. Se llama la Kabbalah teórica y la Kabbalah práctica. Muchos de lo que estudian ahora es la Kabbalah teórica. Simplemente te enseñan ciertas cosas, cómo se mueve el universo, cuáles son las emanaciones, cuáles son las cosas, las constelaciones, cómo se mueve todo en lo espiritual. Amén. Te enseñan todo esto, pero ellos dicen, cuidado con hacer la Kabbalah práctica. Hasta el propio judaísmo lo tiene prohibido a ciertas personas de hacer la Kabbalah práctica. ¿Qué es la Kabbalah práctica? Como tú ya aprendiste todos los niveles y todas las cosas espirituales y todas las emanaciones, todas las 10 sefirot y cómo se mueven y todo esto, entonces ya viene la Kabbalah práctica. ¿Qué significa práctica? Hechos. Entonces ya te van a enseñar a cómo manipular lo espiritual para que los malach puedan hacer tu voluntad. Eso se llama encantaciones. Comienzan a enseñarte encantaciones, rezos, para que puedas manipular lo espiritual, supuestamente, para que los malach hagan tu obra. Ahora mi pregunta es, ¿será un malach o será un ruach maligno? ¿Están conmigo? Dice que los cabalistas dejaron de enseñar la Kabbalah práctica, porque cuando ellos comenzaron a hacerlo, muchos de ellos se volvían mudos, ciegos o simplemente morían por la práctica. Entonces su teoría de ellos es que como no eran puros suficiente, entonces no podían encantar o hacer los encantamientos para traer estas fuerzas. Ahora la pregunta, ¿serán fuerzas buenas o serán fuerzas malignas? ¿No hay otros movimientos que también manipulan lo espiritual en una forma negativa? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Amén. Si usted escucha a una persona que te diga, tienes que hacer esto, tienes que sacar el Salmo 37, sal afuera a la puerta y comienza a cantarlo, comience a decirlo para que las fuerzas del mal de ojo no entren a tu hogar. Eso es Kabbalah. Eso se llama Kabbalah. Son cositas que vamos a ir aprendiendo, son cositas que nosotros vamos a ir a conocer, porque necesitamos conocer todo esto, amén. Necesitamos conocerlo para que cuando usted se tope con eso, usted entienda y diga, wow, esto me puede sacar de Mashiach. Amén. Hermanos, como les digo, yo llevo en esto 14 años y no es para decirle a ustedes que yo sé más que ustedes o que ustedes pueden saber menos que yo. No, no es eso. Pero yo he tenido experiencia de personas que han tocado esto
Y he visto matrimonios decaerse, matrimonios separarse, personas denegar de Yeshua de una forma tan despreciativa. Yo he visto lo que eso, lo de la Kabbalah, puede hacer en personas como Efraín, que conocen a Mashiach. Y eso es lo que la Kabbalah nos va a hacer. Ya vamos a comenzar a denegar de algo que era tan cierto para nosotros. Y hoy yo quiero que nosotros nos movamos en esto de lo que es las Escrituras, porque lo mejor que nosotros tenemos se llama la Torah. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es uno de los pilares. Entonces, al principio se dice que Abba Yahweh creó al mundo con sus palabras. Amén. Entonces lo creó con sus palabras. ¿Sabe qué es lo interesante? Que en el libro segunda de Pedro, capítulo 3, verso 12, si alguien me lo lee, por favor. Y los elementos se fundirán ¿por el qué? Por el calor. Va a llegar un tiempo, hermanos, donde lo que sostenía al mundo va a comenzar a desintegrarse. ¿Y qué es eso? Mira que aún en griego, nosotros podemos mirar algo muy interesante. La palabra elementos en griegos, escuche, es la palabra estogeion. Estogeion significa rudimento o elemento, pero aquí es donde quiero que escuchen qué significa. Las letras del alfabeto como elementos del habla, no como los caracteres escritos, sino los sonidos hablados, los elementos de los que provienen todas las cosas, las causas materiales del universo. Entonces aquí nos está diciendo que va a llegar ese día de Yahweh cuando estos elementos van a comenzar ¿a qué? A desintegrarse. ¿Y qué son estos elementos? A nosotros que conocemos a Abba, nuestro Elohim, conocemos lo que ocurrió en la creación, conocemos quién es el Aleph y el Tav, Yeshua HaMashiach, el que sostiene todo el universo. Va a llegar a un punto donde todo esto se va a desintegrar. ¿Están conmigo? Esto le está diciendo Pedro. Pero mira, no lo vamos a hablar hoy, en el día de hoy, como se nos enseñaron a nosotros cuando estábamos en la acera de al frente, de ese gran día de destrucción y de todas esas cosas. Vamos a hablar de nosotros que conocemos a Yeshua HaMashiach, y la Torah de Yahweh se está desintegrando en medio del pueblo de Israel y sobre todo en Efraín. Ya las palabras habladas por Yahweh nuestro Elohim se están desintegrando en medio del pueblo de Efraín. Ya cada quien se mueve al son de cual ellos quieren irse. Cualquiera sea su opinión, eso es la verdad. ¿Mas qué es lo que dice el libro de Proverbios? No camines conforme a tu propia ¿qué? Opinión. Es más, el libro de Romanos, capítulo 14, Shaul lo dice muy claro. Mira, el libro de Romanos, capítulo 14, nuestros hermanos de la acera de al frente, nuestros hermanos cristianos toman ese libro para darnos a nosotros duro. Y especialmente ese capítulo. Porque Shaul dice, no peleen el uno con el otro acerca de las opiniones y después comienza a hablar de los días, de la comida y de otras cosas. Pero es que a veces no entendemos lo que Shaul estaba diciendo. No peleen ustedes acerca de las opiniones. ¿La Torah de Yahweh es una opinión? La Torah de Yahweh es lo que es. Es más, la raíz de Torah significa dar en el blanco. Amén. Lo que Shaul estaba hablando es acerca de los gentiles que estaban viniendo y acercándose a las costumbres de la Torah,
que no se peleen en que si están en la plaza con la carne, que se sacrificaron a los ídolos o no se sacrificaron a los ídolos, que si tienes que guardar el día de Júpiter, el día de Hércules y los días de otros, y porque usted sabe que Roma tenía más de 200 días que celebraban. Por eso decía que Roma cayó por todas sus festividades, por vagos. Porque tenían fiesta para todo, todos los días tenían una fiesta. De los 365 días, 200 más de la mitad eran festivos. Entonces dice que Roma cayó por los días festivos. Pero a lo que voy, en nuestros días, ahí donde dice en 2 de Pedro capítulo 3, verso 12, que los elementos se van a desintegrar por el calor, se van a desintegrar en ese día. Mira, no nos vayamos tan lejos. Nosotros prácticamente estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿sí o no? Y prácticamente podemos decir que de pronto ya estamos entrando en el día de Yahweh. Amén. Pero no quiero, como vuelvo a decir, no quiero que nos vayamos más allá de lo que es el día de Yahweh. Quiero traerlo más espiritual a nuestra casa, a nuestro hogar. Amén. A nuestro tiempo. Amén. Si nosotros nos damos cuenta, en realidad, en nuestros días, ¿qué es lo que se está desintegrando en un hogar? En las familias, ¿por qué se desintegran las familias y los matrimonios? Porque no tienen ¿qué? No tienen Torah. Entonces, literalmente, estos elementos, lo hablado de Abba Yahweh, nuestro Elohim, se está desintegrando. Se está desintegrando en nuestros días. Es por eso, mira, hermanos, muchos pueden decir de aquí, de este ministerio, y pueden decir, es que no expanden mucho, no expanden más de conocimiento allá. Pero, ¿de qué me sirve a mí enseñarle a ustedes cosas ocultas si no les enseño a ustedes los básicos para que su casa, su hogar, su matrimonio esté fortalecido, para que cuando llegue el día caluroso de Yahweh nuestro Elohim, ustedes estén fuertes? Su familia y su matrimonio esté fuerte, para que no venga una onda de modernismo en lo que quiera decirle a usted y a su familia, estudios estrambóticos, y se desintegre tu familia, porque lo he visto. Sí podemos conocer muchas cosas ocultas, pero Abba Yahweh, tenlo por cierto que lo dijo muy claro, lo revelado es para ustedes, lo secreto y los misterios para Yahweh nuestro Elohim. Amén. Entonces aquí se les va a enseñar una base sólida. Y cuando ustedes ya tengan esa base sólida, cuando lo tengamos nosotros y nuestros pies fundados en la roca, como dice en el Brit Hadashah, tenlo por seguro que vamos a avanzar. Y sí vamos a conocer cosas más grandes. Y nuestros hijos van a estar fundados en la base y en la roca, para que cuando llegue ese día caluroso, cuando llegue esos días que nuestro hermano Efraín nos estaba hablando en la semana pasada, nuestros hijos o nosotros no estemos rapidito diciendo, no, yo no creo en Yeshua. Eso fue lo que le pasó. Pero va a pasar lo mismo de lo que pasó en el primer siglo. Los creyentes gentiles fueron los que le dieron la espalda a nuestros hermanos de la casa de Yehudá. Por la política y por todo lo que estaba ocurriendo en ese entonces, para no ir a ser mártir por la fe. Yo no creo en eso. Nosotros somos cristianos, nada que ver con el judaísmo. Y eso puede ocurrir lo mismo ahorita. No, yo no soy, no, que raíces hebreas, no. Pero puede hacer que lleguemos a eso, hermanos. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro, tenlo por seguro. Pero nosotros estamos aquí. Y aquí, y no solamente yo, todos mis hermanos que se paren aquí y que le hablen a ustedes, te van a hablar de algo, de un fundamento que ustedes tengan en su hogar y en su casa y en su familia. Y especialmente para nuestros hijos, porque ellos son más vulnerables a poder desviarse.
¿Están conmigo? Y nosotros también, si tienen algo que nos va a quitar la vida, rapidito podemos decir, no, no quiero nada. Hermanos, me acordé de Policarpo. ¿Cómo murió? ¿Cómo estas personas morían? Nosotros no pasamos nada. Entonces, lo primero es el estudio de la Torah. Amén. Pero para entender la Torah, tenemos que entender lo que Abba Yahweh habló. Amén. Y desde el principio, Abba Yahweh quiso hacer algo con nosotros. Volver a ordenarnos como ordenó a la creación. Amén. Dice que Él creó en el primer versículo, pero ya estaba desordenado lo que creó. Entonces el Ruach hace ¿qué? Se movía sobre ¿qué? La faz de las aguas. Y después comenzó a decir, sea la luz. ¿Y fue qué? La luz. Es lo primero que nos trae y nos da a nosotros de igual manera. Cuando nosotros venimos y hacemos ese acto de Tevilá, y el Ruach se mueve en la faz de las aguas, salimos, resucitamos de nuevo y nos dijeron, sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz. Y fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable del Hijo de Elohim. Amén. Sigamos. El estudio de la Torah. Podemos entender que en las enseñanzas de Yeshua, la Torah, hermanos, escúchenme, la Torah no es el fin o el propósito o la meta. ¿Están conmigo? La Torah no es el fin, no es el propósito, ni es la meta, pero es el medio para llegar a la meta. Entonces, ¿cuál es la meta? Pues ahí vamos a averiguar. A través de la enseñanza y de la Torah, que fue diseñada por medio de nuestro Creador, es el medio de lo cual nos lleva a nosotros a llegar al propósito o a la meta que es Mashiach, de cual Mashiach nos trae la vida eterna, la luz, para salir de la oscuridad, para llegar a la luz y comprender el estudio de la Torah. Miran cómo hace todo un círculo, ¿eh? Todo es un círculo. Es por eso que dice que la Torah no es lineal, sino es ¿qué? Circular. La semilla es igual circular. Se necesita una semilla, ¿no es cierto? Para que haya un árbol. El árbol produce el fruto. El fruto produce otra vez ¿qué? La semilla. Pero todo tiene que ser según su ¿qué? Su género, su especie. Amén. Entonces, dependiendo de la semilla que tú tienes en tu corazón, es el género que eres. ¿Están conmigo? Es por eso que Yeshua dice, un árbol bueno no puede llevar malos frutos. Y un árbol malo no puede llevar ¿qué? Buenos frutos, porque cada quien o cada género tiene que llevar su fruta y su semilla. Es por eso que como nosotros no éramos del mal árbol, del silvestre, que nuestro fruto eran agrios, que nuestro fruto no se podía masticar y comer, entonces nos tuvo que ¿qué? Trasladar, injertar en un árbol ¿qué? Natural. Para que nosotros después dice, para que disfrutan de la rica savia. ¿Para qué es la savia? Nutrición de las ramas, ¿no es cierto? Para que las ramas comiencen a dar fruto. Y ahora ese fruto no sea un fruto maligno, sino un fruto bueno. Y después ya viene el ciclo. Amén. Entonces, si yo ya me convierto en un fruto bueno, mi semilla, que son mis hijos, tienen que ir tras mi ¿qué? Mi género. Y mi género viene tras aquel que es Mashiach. Y si Mashiach es bueno, el fruto es bueno. Mi semilla es buena. Cuando crezca la semilla, va a ser bueno, sus hijos buenos. Y entonces hay un ¿qué? Un círculo. Entonces la Torah es el medio que te lleva a Yeshua. Y Yeshua te lleva de nuevo otra vez a la semilla, que es la Torah.
¿Están conmigo? Entonces es un ¿qué? Un círculo. Por eso el estudio de la Torá es un pilar que sostiene al universo. Dice las escrituras que cuando deja de existir el estudio de la Torá o el hablado de la Torá, los elementos comienzan a desintegrarse. ¿Están conmigo? Y eso es realidad. ¿Cómo? Pues el hermano David era un roé, pero después ya dejó todo. Ya no quiere saber nada de la Torá, ya no estudio Torá, ya me comienzo a beber mis 12, ya comienzo a quedarme en el Shabbat, ya no quiero saber nada de Yahweh, ya me voy a los paris, a la fiesta, no le quiero hacer caso a mis hijos, no le quiero hacer caso a mi mujer, yo ya simplemente no quiero saber nada de nada. ¿Qué comienza a desintegrarse? El hogar. Entonces, si esto sucede en el mundo, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué la sociedad está como está? No hay estudio de la Torá. ¿Están conmigo? Porque ellos están casando hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hasta ya están tratando de hacer que los pedofilios, ¿cómo es? Pedophiles, ¿cómo se dicen en español? Pedófilos, que eso ya es una forma que crecieron y así se van a enamorar de los niños. El género X, ahora en Nueva York, están diciendo que en las actas de nacimiento ya no le quieren poner ningún tipo de género, sino simplemente X para que ellos decidan más adelante qué quieren ser. Ustedes miran por qué la sociedad se está desintegrando. No hay estudio de ¿qué? De Torá. Eso es la sociedad, pero vamos a traerlo a lo más pequeño, el hogar, porque si comenzamos en lo íntimo, entonces si va a un hogar comienza a radiar luz, otro hogar comienza a radiar luz de la Torá y otro luz de la Torá, entonces Israel se convierta en luz. ¿A dónde? A las naciones, pero tiene que comenzar ¿a dónde? Aquí. De nada sirve que el hermano Roé David Walteros esté tratando de restaurar las vidas y los hogares de otras personas y mi hogar está peor. De nada sirve que yo les diga a ustedes que perdonen y hagan aquí y hagan allá y yo no puedo perdonar a mi prójima más cercana, a mi esposa, que no pueda soportar a mis hijos. Entonces todo tiene que comenzar en lo más íntimo. Amén. Yo sé que muchos de ustedes tienen su testimonio de cómo Abba Yahweh lo sacó de un hogar desordenado, desintegrado, desorganizado, y cómo poco a poco comenzó a organizarlo de nuevo de una forma que ahora se respira el shalom de Yahweh en tu hogar. Hermano, ¿usted sabe qué tan bonito es que una persona entre a tu hogar, entre a tus casas, por lo más humilde que sea, y diga: wow, qué lindo me siento aquí en este lugar, respiro una paz, un shalom? Y eso es Yahweh en tu casa, en tu hogar. Tú lo dejaste entrar, tú lo dejaste organizar tu casa. Ahí comienza todo. Después podemos hacerlo del mundo, pero comienza tu hogar, comienza en tu matrimonio, en tus hijos. Ahí comienza el estudio de la Torá y la práctica de la Torá en tu hogar, para que no se desintegren los elementos que crearon el universo. Bendito eres. Vamos a ir a Yohanan capítulo 5, verso 39 y 40. En la Torá es donde hallamos la vida eterna. Escuchen, en la Torá hallamos ¿qué? La vida eterna. No quiere decir que ella es el propósito o el fin o la meta de la vida eterna, no, pero se halla ¿qué? La vida eterna. Yeshua HaMashiach. Amén. Juan 5, 39 y 40, el que lo tenga. ¿Escucharon eso? Ustedes examinan la Torá
Porque ustedes creen que ahí está la vida eterna. Pero ella es la que da testimonio de ¿qué? De la vida eterna. Y no quieren venir a mí, el que les puede dar vida. Amén. Entonces, si usted no tiene a Yeshua, la Torah no va a tener vida en ti. Si no tenemos a Yeshua, su Ruach, su espíritu, entonces la Torah no va a cobrar vida. A eso se está refiriendo Yeshua. Ustedes van a las escrituras y tienen todo esto que es la vida eterna, pero en realidad no están apuntando al que está hablando la Torah. Es por eso dice, y ella da testimonio de mí. Ustedes están en la Torah. Están mirando las escrituras, pero no están mirando en dónde está apuntando. Y ella está apuntando a mi testimonio. Y encima no quieren venir al testimonio para que tengan vida. ¿Qué es eso? Vida. No es esa vida eterna que nos dijeron en el cristianismo, que vas a tener una vida eterna. Entonces todos nos proyectamos al cielo. Y ya dejamos todo lo material a un lado. Ya no necesito estudiar, ya no necesito trabajar. Cualquier trabajo es bueno para mí. No, espérate. Eso no es lo que Yeshua está diciendo. Él está diciendo que vas a obrar, que vas a tener vida en la Torah. ¿Qué significa eso? Que cuando usted mire en el Shabbat y diga, wow, hay que guardar el Shabbat, y comience a hacer el Shabbat va a cobrar vida en ti en Mashiach. Ustedes van a hallar el sentido del Shabbat en Yeshua. Tú vas a hallar el sentido en cualquiera de los otros misbot en Yeshua. Cobran vida en tu interior. Es por eso que Yeshua dijo lo siguiente allá en Juan capítulo 7, versos 38 y 39. El que lo tenga, por favor. Todo el que pone su confianza en mí, prácticamente está diciendo lo mismo que estaba diciendo hace 2 capítulos atrás. Todo el que pone su confianza en mí, como dice las escrituras, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Esto dijo del Ruach HaKodesh, que habrían de recibir más adelante los que confiaran en él. Amén. Entonces, cuando Yeshua hace 2 capítulos atrás le está diciendo que en medio de él la Torah va a cobrar vida, y al cobrar vida dice que esta vida por medio del Ruach HaKodesh va a correr como ríos de ¿qué? De agua viva en tu ser. ¿Y cómo es eso? Ustedes se acuerdan cuando estuvimos en Sukkot, ¿no es cierto? Estuvimos hablando de este evento. Este evento aquí, Yeshua HaMashiach, en este capítulo 7 es cuando él estaba celebrando el tiempo de Sukkot. Amén. Ustedes se acuerdan que en Sukkot en ese entonces hacían la ofrenda de la libación con el agua y con el vino. Amén. Ellos estaban acerca de la puerta de las aguas, y ahí donde ellos agarraban 2 jarrones, uno con agua, uno con vino, y regaban el agua. Y era el día más grande y festivo. Y ahí es donde Yeshua grita y dice esto. Se dice que cuando el sacerdote tomaba estos 2 jarrones, había silencio hasta que él lo regaba. Entonces ya irrumpían en alegría. Amén. Pero antes de que ellos irrumpieran en alegría, cuando ya el sacerdote está tirando el agua, Yeshua dice que él gritó. ¿Gritó el qué? Para que todos escucharan. Todo el que pone su confianza en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Y estaba hablando del Ruach HaKodesh. Y después dice, si ponen toda su confianza en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva fluirán en su ser. Amén. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Que vamos a hablar en lenguas? ¿Que vamos a saltar? Porque eso es lo que nos enseñaron a nosotros. Es por eso que lo digo.
Yo me acuerdo, yo estaba pequeño. Yo estaba chiquito y a mí me daba miedo. Yo cuando iba a la iglesia y ya comenzaban con su y yo miraba. Yo me iba a la esquinita esperando que todo menguara. Ya cuando yo sabía que dejaban la música, yo ok, ya. A mí me daba miedo, en realidad me daba miedo. Pero a la vez me daba temor porque yo decía, ¿será que esto sea verdad? Ay, Padre, perdóname. Perdóname si estoy pensando mal, pero en realidad me daba miedo. Me daba miedo, no lo sentía muy bien. Amén. Y eso que yo no era creyente, no era nada. Entonces uno comienza a pensar porque uno ya se queda en las prédicas y cuando comienzan a decir, si usted no está haciendo nada, esto es porque tiene un demonio adentro. Entonces yo decía en mi interior, ahora parece que tengo algo adentro. Vaya, sácame. O sea, entonces yo estaba en eso, ¿me entiende? Y esto era uno de los versos como prolíficos en esa congregación. Y yo me imagino que en muchas otras de esto. En tu interior corre. Y yo me acuerdo que el pastor ahí de lo decía y gritaba. Y a veces uno se emociona, sí. Lo decíamos, pero en realidad eso es lo que las escrituras está diciendo. A pocos tiempos es que me he dado cuenta, eso se llama emoción carnal y manipulación emocional del corazón genuino de un creyente. Porque cuando te querían convertir, a veces bajan las luces y la musiquita. Tin, tirín. Si has pasado por esto y por lo otro. Y tocan tu emoción. Tocan tu corazón. Y a veces uno con un corazón genuino va delante del altar y se arrepiente. Pero después uno cae. Porque yo lo he hecho, yo no lo estoy diciendo simplemente por hablar y por hacer chistes. Yo lo he vivido, yo he ido al altar, yo me he arrepentido y al otro día estoy haciendo la misma basura, y perdón la palabra. Porque no me enseñaron un genuino teshuvá. No me enseñaron un genuino arrepentimiento a mi Elohim, el creador del universo, el que dio a Mashiach por mí. No me enseñaron a honrar a mi rey que se dio por mí. No me enseñaron a darle homenaje a aquella persona que murió por mi vida. No me lo enseñaron. Íbamos a ciegas. Hasta ahora que nos están enseñando la Torah. Ahora que nosotros estamos aprendiendo y nos estamos dando cuenta quién es Mashiach. Y el honor que le tenemos que dar a nuestro Padre. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que Yeshua HaMashiach le dice a todos ellos, como dice las escrituras, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. ¿Alguno de ustedes han encontrado ese verso en las escrituras? Porque no lo está. Es que Yeshua no estaba haciendo una afirmación, sino una condición. ¿Están conmigo? Cuando él dice, porque las escrituras dice, no es que literalmente lo está diciendo como afirmación, como la escritura lo dice, no, sino que en las escrituras hallarás las aguas y el Ruach HaKodesh. Los versos más cercanos a lo que Yeshua HaMashiach en realidad estaba tratando de manifestar a los hijos de Israel de su época, lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 36, verso 24. Cuando lo tengan me dicen amén para leerlo. Dice de esta forma: porque yo te recogeré de entre las naciones. ¿A cuántos nos ha recogido entre las naciones? Escuchen, te reuniré de todas las tierras y te regresaré a tu propia tierra. Y aquí viene: entonces yo rociaré agua limpia sobre ti y tú estarás limpio. Yo te lavaré de todas tus inmundicias y de todos tus ídolos. Y aquí viene: yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ¿qué?
Ruach. No está diciendo que te va a renovar el Ruach. Dice que va a poner ¿qué? Uno nuevo, un Ruach nuevo dentro de ti. Y vamos a comprender por qué es un Ruach nuevo. Amén. Y no está hablando del Ruach HaKodesh de Abba Yahweh, porque vamos a ver más adelantito que va a ser una diferencia entre Ruach y Ruach HaKodesh. Amén. Dice, yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo Ruach dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Y aquí viene, yo pondré mi Ruach. Ustedes miran que hace una diferencia entre el Ruach nuevo y ahora en ese Ruach nuevo va a poner ¿qué? El Ruach, el aliento de Elohim, mi Ruach dentro de ti, y causarás que vivas por mi Torah. Prácticamente lo que estaba diciendo Yeshua allá en el otro lado. Que camines en mis ordenanzas y que guardes mis juicios y los hagas, los obedezcas. Amén. Entonces, cuando está diciendo Yeshua HaMashiach, correrán ríos de agua viva, está hablando de esa rociada que nos va a dar, que nos va a limpiar de toda nuestra inmundicia, que nos va a limpiar de todos nuestros ídolos, y encima nos va a cambiar nuestro corazón, nos va a cambiar nuestro Ruach, y pondrá el Ruach HaKodesh en nosotros, para que nosotros no gritemos, no andemos en aquellas cosas que nos han enseñado, sino que dice, para que vivas por mi Torah, para que camines en mis estatutos, para que guardes mis ordenanzas y las obedezcas. El Ruach HaKodesh no es para que brinques, el Ruach HaKodesh es para que obedezcas los mandamientos de Yahweh, nuestro Elohim. Eso no quiere decir que no, entonces Roé, es malo danzar, no nos vayamos a los extremos, ¿ok? No es eso. Usted sabe qué significa adorar a Yahweh, ¿no es cierto? Adorar a Yahweh no es entonar una alabanza. No. No es llorar y cantar, no. Adorar a Yahweh es tu obediencia al mandamiento de Elohim. Así es como vas a adorar a Yahweh. Entonces, cuando llegas a esa obediencia, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Entonces, como ya hay esa obediencia en nosotros, ya como hay ese gozo en nosotros, que estamos tranquilos, estamos en shalom, porque estamos obedeciendo a nuestro Melech, entonces se exterioriza el gozo de la obediencia. ¿Están conmigo? Porque están tranquilos, están guardando el Shabbat, están haciendo los otros mandamientos. Entonces, como lo están haciendo, y ya el Ruach HaKodesh te está diciendo, así es que amas a Yahweh, así es que amas a tu Mashiach, ¿cómo no te vas a llenar tu corazón y querer Hava, Nagila, Hava? Se exterioriza el gozo de la obediencia. ¿Están conmigo? Es un orden, no un desorden. Es un orden. Amén. Seguimos. ¿Sabe qué es lo más interesante de este verso? Que después, un capítulo después, dice algo muy interesante de los huesos secos. Y vamos a ir al capítulo 37, verso 10. Cuando lo tengan me dicen amén, y no creo que se van a demorar mucho. Amén. ¿Todos estamos ahí? Y dice el 10 otra vez comenzando. Así que profeticé como fui ordenado, y el aliento vino a ellos y vivieron. ¿Y qué? ¿No fue lo mismo que dijo Yeshua HaMashiach? Y correrán ríos de agua viva. Si escudriñan las escrituras vas a hallar la vida. Y vino el aliento de Yahweh, ¿y qué? Y vivieron. Y se pararon sobre sus pies una gran congregación. El 11. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa entera. Aquí está hablando de las dos casas de Israel, Yehudá y Efraín, las dos casas. Dice, estos huesos son la casa entera de Israel. Y ellos están diciendo, es lo que decíamos, escuchen, nuestros huesos se han secado. Nuestras esperanzas se fue y somos completamente cortados.
¿No le suena familiar eso? Sin Mashiach, sin Elohim y sin nada, decía Shaul. Mira lo que dice el 12. Por lo tanto, le está diciendo Yahweh a Ezequiel, profetiza, diles que Yahweh Elohim dice, mi pueblo, yo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas y yo los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Yahweh cuando haya abierto sus sepulturas y los haya hecho levantarse de sus sepulturas, mi pueblo. Y aquí viene algo tan interesante. Yo pondré mi ruaj en ustedes y ustedes estarán vivos. Entonces los pondré en su propia tierra y sabrán que yo Yahweh he hablado y que yo lo he hecho, dice Yahweh. Entonces aquí es donde lo resucita, ¿no es cierto? Amén. El primer pilar, el estudio de la Torah, es saber quién eres, es saber tu identidad, es conocer los elementos para que no se desintegren en tu hogar y el mundo entero. Amén. ¿Está conmigo? Entonces aquí han resucitado. Los hijos de Israel han resucitado. Amén. ¿Cuántos de ustedes entienden eso? Amén. Pero ustedes saben que habían personas que no entendían cuando Pablo estaba hablando a los gentiles. Amén. Y puede ser que haya algunos de nosotros que no podamos entender lo que está diciendo en Ezequiel 37. Pues vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 35. Y aquí lo que vamos a leer en la versión que yo tengo, hermanos, lo que dice Shaul está un poco fuerte y hay unas palabras que pueden ser ofensivas, pero lo vamos a leer porque pues así está escrito. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 35, y vamos a esperar ahí para que todos lleguemos. Nosotros nos dejamos allá en Ezequiel la profecía de que Abba Yahweh nos iba a levantar de nuestra sepultura. Amén. De los huesos secos. Nos iba a poner carne, piel y un ruaj. Amén. En Ezequiel 36 más adelante volvió a dar esa misma profecía. Iba a limpiarnos con agua, iba a poner su ruaj dentro de nosotros y encima nos iba a dar un corazón nuevo y un ruaj ¿qué? Nuevo. Nos iba a dar un ¿qué? Un ruaj nuevo. Y tienen que comprender eso cuando Ezequiel dice eso. Y nos va a dar un ruaj nuevo, un espíritu nuevo. Amén. ¿Lo entendemos? Entonces dejamos a Ezequiel con la profecía de la resurrección. Amén. 35 dice, pero alguno preguntará, ¿de qué manera serán los muertos resucitados? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Mi versión dice un poco fuerte, yo no sé su versión, pero dice, estúpidos, cuando siembras una semilla, ¿no germina sin antes morirse? O sea, le está tratando de decirle cómo viene la muerte y la resurrección. Amén. Dice el 37, también lo que siembras no es el cuerpo que será, sino una semilla desnuda. ¿Cuál será esa semilla, hermanos? La Torah. Yeshua HaMashiach dice y dio la parábola de la semilla, ¿no es cierto? Que cayó aquí, cayó allá, que cayó por otro lado y por fin una que cayó ¿en qué? En buena tierra para que diera fruto. Amén. Entonces Shaul está tratando de explicar todo esto de igual manera. Dice el 37 otra vez, también lo que siembras no es el cuerpo que será, sino una semilla desnuda, diríamos de trigo o de otra cosa. Mira, para que vayamos entendiendo, y lo que estuve hablando al principio de las semillas, la semilla tiene que producir según su ¿qué? Su género, ¿no es cierto? Nosotros en el pasado nuestro género no era de una semilla buena, ¿no es cierto que no? Entonces van entendiendo por qué se necesita un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Amén. Y aquí lo que está diciendo Shaul, no es el cuerpo que se va a sembrar, sino es una semilla ¿qué?
desnuda. Amén. Inadulterada, conocida como la Torah de Yahweh. Amén. Dice el 38, pero Yahweh da el cuerpo que él había propuesto para ella, y para cada tipo de semilla él le da su propio cuerpo. Vamos entendiendo aquí, ¿no es cierto? Entonces, según la semilla y según su género, entonces va a dar un tipo de cuerpo. Amén. Entonces vamos a hablarlo de esta manera. Si en tu corazón hay malicia, ¿cuál va a ser el cuerpo que va a reventar y dar fruto de qué? De malicia. Pero si en tu corazón y en tu ruach hay una semilla buena, entonces el cuerpo cuando revienta, o sea, la parte externa que es usada para traer el fruto, ¿qué va a ser? Va a ser bueno, ¿no es cierto? Según el género. Amén. Esto es lo que está tratando de Shaul, tratando de decir. Según la semilla es lo que va a brotar. Amén. Entonces, el 39. No toda materia viviente es la misma materia viviente. Y aquí va a ser una diferencia. Por el contrario, hay una clase de seres humanos, otra clase de materia vivientes para animales, otra para aves y otra para peces. Ustedes ya están mirando que él está hablando de la materia y lo externo. Amén. ¿Están conmigo? Ok. El 40. Y aquí ya es donde viene, donde quiero entrar, y entra lo del Ruach, el nuevo Ruach. Dice, además, hay cuerpos ¿qué? Celestiales y cuerpos terrenales. Ya va a comenzar estas dos diferencias y podemos decir estos dos mundos en el cual nosotros nos encontramos. O caminamos en lo terrenal o caminamos en lo celestial. Amén. ¿Está conmigo? Dice, además hay cuerpos celestiales y cuerpos ¿qué? Terrenales. Pero la belleza de los cuerpos celestiales es una cosa, mientras que la belleza de los cuerpos terrenales es otra. Amén. Él está haciendo la diferencia entre estos dos cuerpos, entre el cuerpo celestial y el cuerpo terrenal, entre lo que no es pecado, por decirlo de una manera, y lo que sí es pecado. ¿Está conmigo? Ok. Entonces el 41. El sol tiene una clase de belleza, la luna otra, las estrellas aún otra. En realidad, cada estrella tiene su propia clase individual de belleza. Así es con la resurrección de los muertos. Cuando el cuerpo es sembrado, o sea, sepultado, se corrompe. Cuando es levantado, no puede ser corrompido. En pocas palabras, cuando tú mueres y seas levantado de nuevo, lo inmundo y lo terrenal muere, mas se levanta lo celestial. Y es lo que está pasando en Ezequiel. Y yo voy a rociar el agua y voy a poner un ruaj en ti. Voy a cambiar ese corazón a un corazón nuevo. Voy a cambiar tu espíritu a un espíritu nuevo. Y voy a soplar mi aliento en ti para que camines según mis estatutos. Porque ahora no te vas a corromper. ¿En qué verso quedé? Vamos al 43. Cuando es sembrado, está sin dignidad. Cuando sea levantado, será muy bonito. ¿Sí o no? Tu carácter cambia. Tu relación con tu esposa cambia. Tu relación con tus hijos cambian. Ya ese cuerpo viejo comienza a desintegrarse y corromperse. Y uno nuevo comienza a florecer. Comienza a caminar. Ya no te enojas tan rápido. Ya amas más. Ya cuida más a tu prójimo. Ya tienes un corazón nuevo. Un ruaj nuevo. Estás respirando un nuevo aliento que ahora proviene de lo alto. Y seguimos con el 44. Cuando es sembrado, es un cuerpo humano ordinario. Amén. Cuando sea levantado,
Y esto está bien bonito, hermanos, y escuchen. Será un cuerpo controlado por el Ruach. Si hay un cuerpo humano ordinario, hay un cuerpo controlado por el Ruach. En pocas palabras, sí hay un cuerpo terrenal que le gusta hacer lo que se le dé la gana. Pero cuando tú lo matas, cuando tú lo sumerges en la sepultura y Yahweh tu Elohim te dice, como Yeshua le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, va a salir un corazón nuevo, un Ruach nuevo, un cuerpo nuevo, controlado por el Ruach de Yahweh nuestro Elohim. Es lo que está diciendo Ezequiel. Y yo pondré mi Ruach en ustedes para que caminen, para que sean controlados en los estatutos de Yahweh Elohim. El 45. De hecho, la escritura lo dice. Adán el primero, hombre, fue un ser humano viviente. Pero el Adán postrero es el Ruach, dador de vida. Éramos un Adán primero, el terrenal, donde entró todos los pecados, como dice en Romanos capítulo 5. Y por medio de uno entró todos los pecados, pero por medio de otro todos fueron perdonados. Y ese es el Ruach nuevo, un cuerpo nuevo, controlado por medio del Ruach HaKodesh. Ahora, aquí es donde quiero entrar. Y de pronto nos quedamos con este primer pilar, porque yo creo que ya me pasé mucho. Todo esto que embarcamos, todo esto es lo que nos ayuda a nosotros a establecer el primer pilar. Amén. Y todo comienza en el hogar pequeño. Todo comienza ahí. Porque ya hay algo cambiado en nosotros. Ya no somos como antes, somos diferentes ahora. Ahora vivimos por las escrituras, por la Torah de Yahweh. Ahora vivimos por el aliento de nuestro Elohim. Y ahora somos controlados, si nos dejamos, claro, por el Ruach de Yahweh nuestro Elohim. Es por eso que Shaul dijo de esta manera. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque el objetivo de la Torah es el Mashiach, para justificación de todo el que cree. Porque el objetivo, la meta es que te conviertas en Mashiach. ¿Están conmigo? Es para que camines como caminó Mashiach. Si te dan una bofetada, ¿qué dice? Arránquele la cabeza. ¿Qué dijo él? Si te piden tu cobijita, ¿qué le dice? Si te pide una milla. Todo esto es pilar. Todo esto es Torah. Si ustedes se miran en todo lo que yo hablé, tiene que ver los tres pilares. Porque si tú vas a dar, ya está el tercer pilar, caridad, ¿no es cierto? Dar caridad. Y les da servicio a Yahweh. Y estás ejecutando el estudio de la Torah. Es por eso que en estas tres cosas, en estos tres pilares, se sostiene todo el mundo. ¿Están conmigo? Entonces el objetivo de la Torah es llevarte ¿a dónde? A Mashiach. Pero no solamente piénsalo así, me va a llevar a Yeshua, yo creo en Yeshua y como nos quedamos como en la acera de al frente, ya yo creo en Yeshua y ya estoy bien. No, te va a llevar a Yeshua. ¿Para qué? Para que mires cómo caminó y tú camines como él. Sean imitadores de mí como yo soy de Mashiach. ¿Dijo quién? Shaul. Eso es lo primordial, ser imitadores de quién? De Yeshua. Y dice el verso 5, de la justificación que proviene de la Torah, Moshe escribió, el que cumpla estos preceptos vivirá. ¿El que cumpla qué? Los preceptos.
¿Y sabe qué es lo más bonito? Yo creo que Shaul le encantaba a Ezequiel. Yo creo que sí. Porque Ezequiel también lo dice, Ezequiel capítulo 18, verso 21. Lo pueden mirar aquí arriba y lo pueden apuntar en su cuaderno. Ezequiel 18, 21 y 22 dice de esta forma: por tanto, si el transgresor se vuelve de todas sus iniquidades, o sea, hace teshuvá, que él cometió, guarda mis mandamientos y hace justicia, ¿y qué? ¿Y qué? Están los tres pilares, miraste: Torah, Avodá, Gesed, Hasadim. Amén. Guarda mis misbot, hace justicia y misericordia, entonces de cierto ¿qué? Vivirá. Él no morirá. Escuche, ninguna de las transgresiones que él cometió será recordada contra él. Por la justicia que ha hecho, él vivirá. Qué bonito, ¿no es cierto? Así que el objetivo de toda la Torah es llevarte a Mashiach para que creas en él y tengas justificación. Porque Moshe, diciendo de esto mismo en la Torah: el que guarda y cumpla estos estatutos, por ellas vivirás. Y Ezequiel lo dijo también. Y vamos a ir a Ezequiel 37, 26. El que lo tenga, me lo lee, por favor. Entonces en Ezequiel 36 nos va a rociar agua y nos dará el ruach. En Ezequiel 37, en la primera parte de esos huesos secos, nos va a dar vida eterna de nuevo. Y en el verso 26 es donde se cumple todo, hermanos. Este es el cumplimiento de todo lo que Yahweh quiere con nosotros. 37, 26. El que lo tenga. Amén. Yo haré un pacto de shalom con ellos. Qué bonito eso, ¿ah? Después de que todo eso ocurra, dice que te dará un pacto de shalom. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando vengan esos problemitas que tanto vas a tener shalom. Dice: yo haré un pacto de shalom con ellos, un pacto eterno. O sea, no tiene ni expiration date, ni día de expiración. Dice que es eterno. Yo les daré a ellos, o sea, lo que ustedes pidan, eso les dará. Aumentaré sus números, o sea, no vas a ser estéril. Y pondré mi lugar kadosh entre ellos para siempre. ¿Y va a poner su qué? ¿Va a poner qué? Juan capítulo 1, verso 14, por favor. Amén. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí es lo que se estaba refiriendo Ezequiel capítulo 37, verso 26. Y yo pondré mi lugar, ¿qué? Kadosh en ustedes para siempre. Y vino Mashiach, ¿y qué? Y hizo su lugar Kadosh en medio de nosotros. Juan capítulo 2, verso 19. ¿Lo pueden escuchar? O si quieren ir conmigo hasta allá. Dice de esta forma: Yahshua le respondió: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré otra vez. Los Yahudim dijeron: tomó 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el templo del cual él hablaba era su propio cuerpo. ¿Están conmigo? Entonces este lugar Kadosh vino y habitó. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que este es el capítulo 2 de Juan. En el capítulo 3 es cuando viene Nicodemos y le dice a él: no solamente del agua uno nace, sino tiene que nacer también ¿de a dónde? ¿De a dónde? Del Ruach HaKodesh. Qué interesante, ¿no es cierto? Que hay mismito que cuando él declare del templo, se hable también del Ruach HaKodesh y el nuevo nacimiento o la resurrección en el Ruach.
de un cuerpo controlado en Ruach. Amén. Porque todo fue sujeto por Mashiach. Él es el que sostiene todo. Primera de Juan capítulo 1, verso 3. Si alguien me lo tiene, por favor. El verso 3. No. Juan. Yo dije primera de Juan. Sorry. Yes. Todas las cosas por medio de Él fueron ¿qué? Hechas. Y por medio de Él es que todo es ¿qué? Hecho, sostenido. Amén. El libro también de Colosenses, lo pueden mirar aquí arriba, Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17 dice, escuchen, Él es la imagen del Elohim invisible. Dice, el primogénito de toda la creación. Amén. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice? Y para Él. Él existe antes que todas las cosas. Y todas las cosas que dice, subsisten en Él. ¿Sabe qué es lo más interesante de esto? Es lo siguiente. La palabra griega de subsisten es sunistao. Amén. Sunistao. Casi como chino, ¿no? Significa fijar juntos, presentar favorablemente, exhibir o transitivamente estar cerca. Constituir, alabar, mostrar, recomendar, hacer resaltar y subsistir. Es la palabra griega. Pero el equivalente de esta palabra griega en hebreo es esta. ¿Cómo dice allá arriba? ¿Cómo dice? Savá. Dice, es una raíz primaria. Significa constituir. ¿Qué más? Ordenar. Por medio de Yeshua todos son ¿qué? Cargo, constituir, designar, encargar, encomendar, enviar, escoger, establecer. ¿Quién nos gobierna? Yeshua. Gobernar, imponer, intimar. Mandamiento. ¿Qué significa? Mandamiento. Mandar, orden, ordenar, otra vez lo dice, prescribir, prohibir y recomendar. No sé si se le hace familiar esta raíz savá. Es la raíz de la palabra mitzvah. ¿Es la raíz de cuál palabra? ¿Y qué significa mitzvah? Mandamiento. Por medio del mandamiento es que todo subsiste en Mashiach. Es por eso que en Mashiach le hallamos vida. ¿A qué? Al mandamiento. Y con este verso voy a terminar. Y esto comenzó a pasar en nosotros. Esto fue cuando Yeshua se le aparece a unos de sus talmidín después de resucitar. Y esto es lo que nos ocurre a nosotros después de resucitar. Dice Lucas 24:32. Y se dijeron el uno al otro. Estaban hablando estos dos talmidín. ¿No se quemaban nuestros corazones dentro de nosotros cuando nos hablaban el camino, abriéndonos las escrituras, abriéndonos el Tanaj? No quemaba aquí adentro en nuestros corazones cuando Yeshua nos reveló las escrituras, cuando Mashiach nos abrió el entendimiento y vimos a Mashiach en la Torah. El primer pilar, estudiar la Torah. Porque por medio de él, como dice el Colosenses, por medio del estudio y de la misbah y de la obediencia,
es que todo subsiste, es que todo está ordenadito, es que todo está tranquilo. Y nos va a ocurrir como ocurrió en la creación. Yahweh nos creó de una forma, pero nos desordenamos. Pero ahora el Ruach está sobre el faz de las aguas. Y lo primero que va a decir en tu interior, hermanos, sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz. Y pasaste de tinieblas a la luz admirable de Yeshua, nuestro Mesías. Como dijo los talmidín, ¿no? No se quemaba dentro de nosotros el corazón cuando por fin se nos abrió las escrituras. Amén. וזכרתו es Hashem Elokecho ki yu anoseinu lecho koyach laso Yisrael וזכרתו es Hashem